Mi madre me pidió que dejara mi tratamiento de leucemia para pagar la universidad de mi hermana, así que contacté a mi papá y se acabaron sus mentiras. Hola a todos. He creado esta cuenta temporal porque la situación que estoy viviendo es increíblemente personal y delicada, y prefiero que no esté vinculada a mi perfil habitual. Para ponerlos en contexto, tengo leucemia. Recibí el diagnóstico hace varios meses y, desde entonces, mi vida se ha convertido en una rutina de hospitales, quimioterapia y un cansancio que apenas puedo describir. Ha sido un camino extremadamente duro, lleno de días muy malos y algunos pocos días tolerables. A pesar de todo, he mantenido una actitud de lucha, intentando mantenerme positivo y enfocado en el tratamiento. Mis médicos han sido cautelosos, pero mantenemos la esperanza de una remisión. Vivo en casa de mi madre, ya que necesito cuidados constantes y no puedo trabajar. La situación familiar es complicada. Mi padre nos abandonó justo después de que naciera mi hermana menor. Nunca se hizo cargo y desapareció de nuestras vidas. Esto dejó a mi madre sola para criarnos a los dos. Siempre he sido consciente de que las cosas no han sido fáciles para ella, pero también he notado una clara preferencia hacia mi hermana. Ella es la hija dorada, la que ha tenido éxito académico y social, mientras que yo siempre he sido el hijo más tranquilo, y ahora, el hijo enfermo. Ayer por la tarde, mientras descansaba después de una sesión de tratamiento particularmente agotadora, recibí un mensaje de texto de mi madre. Estaba en la habitación de al lado, pero supongo que no tuvo el valor de decírmelo a la cara. El mensaje comenzaba hablando de lo difíciles que han sido las cosas últimamente. Luego, fue directo al punto. Escribió que, financieramente, la situación era insostenible. Mencionó que no podía seguir cubriendo los costos de mi tratamiento y, al mismo tiempo, asegurar el futuro de mi hermana. Mi hermana es una estudiante brillante y ha sido aceptada en la universidad. Es su sueño, y mi madre ha estado obsesionada con que ella asista a una universidad de prestigio. Lo que leí a continuación fue lo que me dejó helado. Mi madre empezó a citar la Biblia. Específicamente, Juan 15:13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Luego, procedió a explicarme que, dado que mi condición estaba empeorando, palabras que mis médicos no han usado recientemente, tal vez yo debería ser práctico y considerar hacer el máximo sacrificio por los sueños de mi hermana. Me quedé mirando la pantalla, releyendo esa frase una y otra vez. Considerar sacrificarme. Ella me estaba pidiendo, de una manera velada pero inconfundible, que renunciara a mi vida. Pero el mensaje no terminó ahí. Como si anticipara mi resistencia, añadió lo que realmente me rompió. Dijo que, siendo realistas, ella es quien toma las decisiones sobre dónde va el dinero de la familia. Mencionó que había estado rezando, que había hablado con Jesús sobre esto, y que por eso sentía la paz de enviarme ese mensaje. Usar la religión para justificar esta idea es algo que mi mente apenas puede procesar. Aquí es donde la situación se vuelve aún más oscura. Hace unos meses, justo cuando empecé el tratamiento y estaba confundido y medicado la mayor parte del tiempo, mi madre me hizo firmar una serie de documentos. Me dijo que eran para seguridad médica, para poder manejar mis asuntos con el seguro y los médicos si yo no podía. Recuerdo vagamente que uno de ellos mencionaba asuntos financieros. Ella bromeó diciendo que era para que me devolvieras el dinero cuando me recuperara. En ese momento, en medio de la niebla del dolor y la medicación, pensé que era una broma de mal gusto, pero extraña. Ahora me doy cuenta de que no era ninguna broma. Era una estrategia. El mensaje de ayer me hace ver que ese contrato que firmé probablemente le da un control significativo sobre mis finanzas o, peor aún, sobre mis decisiones médicas si ella logra argumentar que no estoy en plenas facultades. Es una sensación de traición tan profunda que es física. Es una mierda, para ser directos. Como mencioné, mi madre siempre ha priorizado a mi hermana. Recuerdo una vez, hace años, cuando me rompí el brazo y ella se molestó porque la tuve que llamar para que me recogiera, ya que interrumpía la práctica de piano de mi hermana. Ese nivel de favoritismo siempre estuvo presente, pero esto es algo completamente irreal. Esto trasciende el favoritismo, esto se siente como si estuviera decidiendo activamente que mi vida vale menos que una matrícula universitaria. Estoy sentado aquí, un día después, sintiéndome más débil que nunca, no solo por la quimioterapia, sino por esto. No he respondido a su mensaje. Ella ha estado actuando de manera normal, trayéndome agua y comida como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera sugerido que la mejor opción era que yo muriera. Mi pregunta para ustedes, gente de Reddit, es, ¿estoy exagerando mi reacción? ¿Estoy interpretando mal sus palabras debido a mi estado emocional y físico? ¿O es esto tan monstruoso y terrible como se siente? Honestamente, no sé qué hacer. Estoy atrapado, enfermo, y la persona que debería estar cuidándome parece estar calculando mi valor en dólares frente a los sueños de mi hermana. Actualización 1.
Primero, quiero tomarme un momento para agradecerles. Publiqué mi historia ayer con una sensación de desesperación y confusión, sin saber si estaba reaccionando de forma exagerada o si la enfermedad y los medicamentos me estaban nublando el juicio. Leer cada uno de sus comentarios fue abrumador en el buen sentido. La validación que recibí fue unánime y absoluta. Me confirmaron lo que mi instinto me decía: no estoy exagerando, y la situación es tan retorcida y terrible como se siente. Saber que no estoy loco me ha dado una claridad que no creía posible. Quiero contarles lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Después de recibir ese mensaje de texto, simplemente me encerré en mi habitación. Apagué el teléfono. No podía soportar la idea de verla. Ayer por la tarde y durante toda la mañana de hoy, mi madre actuó con una normalidad escalofriante. Tocaba la puerta para ofrecerme té, me traía la comida y me preguntaba si necesitaba más analgésicos. Cada uno de estos gestos de cuidado se sentía profundamente falso y manipulador. Era como ver a un actor interpretando el papel de madre cariñosa sabiendo que, fuera de escena, era una persona completamente diferente. La disonancia cognitiva era insoportable, la misma persona que me cuidaba físicamente era la que me había sugerido que mi vida era un obstáculo prescindible. Pasé todo el día dándole vueltas al asunto. No podía quedarme callado. No era una opción. El silencio solo permitiría que su idea creciera y se normalizara en su mente. Esta noche, ella entró a mi habitación para recoger la bandeja de la cena, que apenas había tocado. Le pedí que se sentara un momento. Mi corazón latía con fuerza. Estaba débil, no solo por la quimioterapia, sino por el miedo. Tomé mi teléfono, abrí la conversación y le mostré el mensaje. Mi voz apenas era un susurro. Le pregunté: ¿qué quisiste decir exactamente con esto? Considerar sacrificarme, y la cita de la Biblia. Esperaba que se sintiera avergonzada. Esperaba que se retractara, que llorara, que dijera que estaba bajo mucho estrés financiero y que no había medido sus palabras. Eso no fue lo que sucedió. Su rostro no mostró sorpresa, sino una especie de calma solemne y fría. Me miró fijamente y me dijo que yo estaba siendo demasiado emocional y que no estaba viendo la imagen completa. Dijo que era necesario tener una conversación práctica y adulta sobre la realidad de nuestra situación. Entonces, se explayó. Habló de las facturas médicas que se acumulaban. Mencionó que el seguro no cubría todos los costos y que los copagos eran astronómicos. Dijo que había agotado sus ahorros. Luego, comparó las situaciones. Dijo que mi hermana tenía un futuro brillante y garantizado en Dartmouth, una oportunidad que podría cambiar la trayectoria de nuestra familia. Y luego, dijo sobre mí: tu tratamiento es incierto. Los médicos usan palabras como lucha y difícil, pero no garantía. Fue entonces cuando mencionó el contrato. Me recordó que, hace unos meses, yo había firmado documentos legales. Dijo que esos papeles estipulaban que los fondos para mi tratamiento, más allá de lo que cubría el seguro, eran esencialmente un préstamo de los fondos familiares que yo debía devolver. Si el tratamiento no funciona, dijo con una calma aterradora, esa deuda simplemente queda. ¿Es justo que tu hermana cargue con esa deuda y pierda su futuro por algo que no tuvo un resultado positivo? Para finalizar, volvió a usar la religión. Dijo que sus oraciones le habían dado paz. Que hablar con Jesús le hizo entender que, a veces, la decisión más amorosa no es la más fácil, y que el verdadero amor implica un sacrificio. Insinuó fuertemente que mi deseo de seguir luchando por mi vida era, en cierto modo, un acto egoísta que estaba perjudicando activamente a mi hermana. Me quedé sin palabras. No había arrepentimiento. Había duplicado su postura. No era una sugerencia nacida del pánico, era una solución que ella había racionalizado y justificado. Mientras esta conversación horrible flotaba en el aire, mi hermana llegó a casa. Entró en mi habitación sin tocar, vibrando de emoción porque había recibido un correo electrónico sobre la orientación para nuevos estudiantes. Vio nuestras caras serias y la tensión en el aire, y su sonrisa vaciló. Preguntó si todo estaba bien. Mi madre se giró hacia ella con una sonrisa instantánea y le dijo: por supuesto, cariño. Solo hablábamos de cosas aburridas de seguros. No te preocupes por nada. Ver esa transición, esa máscara deslizarse en su lugar tan perfectamente, me heló la sangre. Mi hermana, felizmente inconsciente, empezó a hablar sobre las opciones de dormitorios. Hoy tenía una cita de seguimiento en el centro de oncología. Mi madre me llevó, como siempre. El viaje en coche fue en un silencio sepulcral. Mientras una enfermera revisaba mis vías, notó lo callado y tenso que estaba. Usualmente intento bromear con el personal, pero hoy no podía. Me preguntó suavemente si me sentía bien. Fue como si se rompiera una presa. No pude contenerme. Empecé a llorar en silencio.
No le conté cada detalle, pero le dije que me sentía increíblemente inseguro en casa, que mi madre estaba ejerciendo una presión extrema sobre mí para que dejara el tratamiento debido al costo, y que me sentía atrapado. La enfermera no dudó ni un segundo. Su rostro se volvió muy serio. Dijo que esperara un momento, salió y regresó con la trabajadora social del hospital. Tuvimos una reunión en una sala privada mientras mi madre esperaba en la cafetería, asumiendo que mi tratamiento estaba tardando más de lo habitual. Le conté todo a la trabajadora social. El mensaje. La cita de Juan 15:13. El favoritismo por mi hermana y la universidad. Y, lo más importante, el contrato financiero que me hizo firmar cuando estaba enfermo y confundido. La trabajadora social, la llamaré Ana, me escuchó con una paciencia increíble. Cuando terminé, me dijo varias cosas que necesito compartir. Primero, que lo que mi madre está haciendo tiene un nombre, es coerción médica y abuso financiero. Me aseguró que sugerir que un paciente vulnerable termine su tratamiento para salvar dinero es una forma grave de abuso, y que usar la religión para justificarlo lo hace aún más atroz. Inmediatamente, Ana tomó medidas. Puso una alerta en mi expediente médico. A partir de ahora, absolutamente nadie, ni siquiera mi madre, puede tomar decisiones sobre mi tratamiento, acceder a mi calendario o cancelar citas. Solo yo tengo esa autoridad. También me aseguró que mi equipo médico está de mi lado para continuar el tratamiento. El segundo problema es el contrato. Ana fue muy clara en que necesitamos ver ese documento. Lo que firmé mientras estaba bajo medicación es crucial. Me puso en contacto con una organización de servicios legales gratuitos para pacientes con cáncer. Tendré una llamada telefónica con un abogado mañana. Necesitan saber qué derecho cedí, si es que cedí alguno. Finalmente, hablamos de mi seguridad. A largo plazo, no puedo quedarme en esa casa. Ana comenzó a buscar opciones, como residencias de cuidados para pacientes oncológicos, aunque es complicado dado mi estado. Así que esa es la actualización. Acabo de volver a casa. Mi madre no tiene idea de que he hablado con nadie. Estoy fingiendo estar completamente agotado por el tratamiento, lo cual no es difícil. El terror que sentía se ha mezclado con una pequeña chispa de alivio. Mi madre ha confirmado que es tan despiadada como temía, pero ahora no estoy solo. Tengo aliados. Mi problema inmediato es este, necesito encontrar ese contrato. Debe estar en la oficina de mi casa, donde ella guarda todos los papeles importantes. Ella rara vez sale. ¿Cómo puedo buscar ese documento estando tan débil físicamente y sin que ella se dé cuenta? Actualización 2. Hola a todos. Han pasado unos días desde la última vez que escribí, y siento que he envejecido una década. Primero, la parte logística. Sigo en comunicación constante por correo electrónico con Ana, la trabajadora social del hospital. Ella ha sido mi ancla. Me confirmó que el equipo legal para pacientes oncológicos recibió mi caso y que tendré una consulta telefónica completa mañana por la tarde. Sabía que antes de esa llamada, necesitaba pruebas. Mi prioridad absoluta era encontrar la copia del supuesto contrato financiero que mi madre me hizo firmar. Mi oportunidad llegó esta mañana. Mi madre tenía una cita importante. Por lo que entendí, era con un asesor financiero o un contador, algo relacionado con la planificación de impuestos y la solicitud de ayuda financiera para Dartmouth. Estaría fuera al menos 2 horas, quizás 3. Era la ventana de tiempo más larga que he tenido en meses. Me dejó un termo con té, un plato de comida que no podía ni oler, y me dio instrucciones estrictas de que descansara y no me levantara. En cuanto escuché su coche salir del garaje, empecé a moverme. La debilidad física es un problema real. No soy la persona que era antes del diagnóstico. Cada movimiento es deliberado y consume una energía que apenas tengo. Apoyándome en las paredes, logré llegar al pequeño despacho que tiene en casa. Su escritorio está impecablemente ordenado, lo cual jugó a mi favor. No tuve que revolver mucho. Comencé con el archivador metálico de 2 cajones. Casa, impuestos, seguros. Mi corazón latía con tanta fuerza que me mareaba. En el cajón inferior, encontré una carpeta etiquetada como médico OP. Dentro había docenas de facturas, resúmenes del seguro, cifras y cifras que hacían que mi estómago se revolviera. Y allí, grapado en la parte posterior de la última factura del hospital, estaba. No era un simple papel, era un documento de 3 páginas, redactado con lenguaje legal, titulado Acuerdo de Préstamo Personal y Declaración Jurada. Mi firma estaba en la última página. Es temblorosa, casi ilegible. Recuerdo vagamente ese día. Fue justo después de mi segunda ronda de quimio intensiva. Estaba tan sedado y confundido que apenas podía reconocer la habitación. Ella me dijo que era solo una formalidad del seguro para activar la cobertura de costos.
Leí las cláusulas. Era exactamente lo que Ana y yo temíamos. Estipulaba que todos los gastos médicos no cubiertos por el seguro serían pagados por ella, pero clasificados como un préstamo personal que yo le adeudaba. El préstamo sería pagadero tras la recuperación completa o, y esta es la parte clave, se deduciría directamente de cualquier participación futura de la herencia o bienes que me correspondieran. Esencialmente, me hizo hipotecar mi vida y mi futuro, si es que tenía uno, para pagar por el privilegio de intentar sobrevivir. Tomé fotos claras y nítidas de cada página con mi teléfono. Estaba a punto de volver a mi habitación, agotado pero sintiendo que había cumplido mi misión, cuando algo más me llamó la atención. Al cerrar el cajón del archivador, mi pie golpeó una caja de almacenamiento de plástico debajo del escritorio. Estaba cubierta de polvo y etiquetada como documentos personales, no tirar. Una parte de mí solo quería volver a la cama. Pero otra parte, una voz insistente, me dijo que mirara dentro. La adrenalina me dio un último impulso de fuerza. Deslicé la caja. Era pesada. Dentro había viejos boletines de calificaciones, algunos dibujos míos de la infancia y varias carpetas de anillas gruesas. Una de ellas estaba marcada como acuerdo matrimonial y divorcio. Toda mi vida me han contado una historia muy simple. Mi padre era un hombre débil e irresponsable. Conoció a mi madre, se casaron jóvenes, yo nací. Cuando mi madre quedó embarazada de mi hermana, la presión de tener 2 hijos fue demasiada para él. Un día, simplemente huyó. Desapareció, nos abandonó y nunca miró atrás. La narrativa de mi madre siempre ha sido la de la mujer santa y sacrificada que nos crió sola contra todo pronóstico. Abrí la carpeta. Lo que encontré hizo que el contrato financiero pareciera un problema menor. Los documentos legales del divorcio contaban una historia completamente diferente. Mi madre fue la demandante, sí, pero los detalles estaban en la correspondencia adjunta entre los abogados. Mi padre no huyó. Mi padre fue abandonado. Según una larga carta del abogado de mi padre, mi madre había estado involucrada en una relación extramatrimonial. Su plan original era dejar a mi padre para irse con este otro hombre. Iba a llevarse a mi hermana, que era solo un bebé, y a mí. El plan se desmoronó por completo. La correspondencia indica que el amante de mi madre retiró su oferta de apoyo, es decir, huyó como un cobarde, en el momento en que se dio cuenta de que ella no vendría sola, sino con un niño pequeño y una recién nacida. Ella se quedó sola, no porque mi padre la abandonara, sino porque su amante la abandonó a ella. El divorcio siguió adelante, pero fue ella quien rompió la familia. Y entonces, vi la parte financiera. El golpe final. La narrativa de mi madre de ser una pobre mujer abandonada, luchando con cada centavo, es una farsa. Allí estaba, en blanco y negro, el acuerdo de manutención. Mi padre no solo pagó una manutención infantil sustancial por ambos hasta que cumplimos la mayoría de edad, sino que el acuerdo de divorcio también le otorgó a ella una pensión alimenticia significativa durante muchos años. Busqué más adentro de la caja y encontré estados de cuenta bancarios más recientes, de este mismo año. El dinero sigue llegando. No está etiquetado como manutención ahora, sino que parece ser algún tipo de pago de un acuerdo de separación de bienes o inversiones conjuntas que él está obligado a pagarle. El nombre del remitente es inconfundible. Es él. Mi madre ha estado recibiendo una cantidad significativa de dinero de mi padre, el hombre que supuestamente nos abandonó, durante toda mi vida. El mundo entero se inclinó. La historia de no puedo pagar tu tratamiento y la universidad de tu hermana no es una tragedia financiera. Es una elección. Ella tiene el dinero. Ha tenido el dinero todo este tiempo. Simplemente, no quiere usarlo en mí. Todo cobró un sentido horrible. Su amargura constante. Su favoritismo obsesivo por mi hermana. Mi hermana es su proyecto de éxito, su validación, quizás un recordatorio de la vida que quería con ese amante. Y yo soy el hijo del hombre al que intentó traicionar. El recordatorio viviente del matrimonio que ella misma destruyó. Logré volver a mi habitación y meterme en la cama apenas unos minutos antes de que ella regresara a casa. Estaba temblando, no de frío, sino de una rabia y una conmoción tan profundas que me sentía enfermo. Escuché la puerta principal. Unos minutos después, ella entró en mi habitación. Actuó con total normalidad. Me preguntó si había dormido bien, si necesitaba algo. Me tocó la frente para comprobar mi temperatura. Su contacto me quemó la piel. Tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para fingir que estaba medio dormido y murmurar que estaba bien. He enviado por correo electrónico todas las fotos, el contrato, los extractos bancarios, las cartas de los abogados, a Ana y al equipo legal. Estoy esperando mi llamada de mañana. No sé qué hacer ahora mismo.
Estoy atrapado en esta casa, siendo cuidado por la mujer que me pidió que muriera, y que lo hizo sabiendo que tenía los recursos para ayudarme. Cada palabra que me ha dicho en mi vida ha sido una manipulación. Estoy más solo que nunca. Actualización 3. Hola a todos. Escribo esto desde un lugar que no es mi casa. Estoy a salvo. Las últimas 48 horas han sido las más largas y tensas de toda mi vida. Después de mi último post, donde descubrí la verdad sobre las finanzas de mi madre y el divorcio de mi padre, entré en un modo de supervivencia. Cada segundo que pasaba en esa casa era una tortura. Fingir debilidad y sueño, que no era difícil dado mi estado real, se convirtió en mi único mecanismo de defensa. Mi madre continuó su farsa de cuidadora. Me traía comidas que no podía comer y tés que se enfriaban en la mesita de noche. Cada vez que su mano tocaba mi frente para sentir la fiebre, yo tenía que reprimir el impulso de apartarme con asco. Ella no tenía idea de que yo sabía todo, el engaño, la traición, el amante y el dinero que ha estado recibiendo de mi padre todo este tiempo. Ayer por la tarde, la tensión aumentó. Ella entró a mi habitación, no con medicinas, sino con un montón de folletos brillantes de la Universidad de Dartmouth. Se sentó en la silla junto a mi cama, con una sonrisa radiante. Mira esto, dijo, mostrándome fotos del campus cubierto de hiedra. Es simplemente perfecto para tu hermana. Están organizando un fin de semana para los nuevos admitidos. Es caro, pero es una oportunidad única en la vida. Mi sangre se heló. Mantuve los ojos entrecerrados, fingiendo estar medio dormido. Ella continuó, y su tono cambió de alegre a solemne. Hablé con el asesor financiero esta mañana, como te mencioné. Las cifras son abrumadoras. Realmente lo son. Dejó los folletos a un lado y me miró fijamente. Estoy haciendo todo lo que puedo para que esto funcione para ella. Realmente espero que tú también estés pensando en lo que hablamos. En la imagen completa. A veces, las decisiones más difíciles son las que demuestran el amor más verdadero. Ahí estaba de nuevo. La misma retórica. El amor verdadero que equivale a mi rendición. Ella estaba reforzando activamente su petición de que yo muriera, todo mientras sostenía un folleto de un club de remo de una universidad de élite. La desconexión, la absoluta crueldad de la situación, era sofocante. No respondí. Simplemente fingí caer en un sueño más profundo. Ella suspiró, frustrada por mi falta de respuesta, y finalmente salió de la habitación. La mañana siguiente, hoy, era el momento de la llamada con el equipo legal. Fue una videoconferencia. Estaba yo, en mi cama, con los auriculares puestos para que mi madre no pudiera oír, Ana, la trabajadora social, desde su oficina, y dos abogados de la Organización de Servicios Legales para Pacientes, a quienes llamaré Mark y Sarah. Comencé explicándoles la situación, pero Sarah me interrumpió amablemente. Leímos todos los correos electrónicos y vimos las fotografías que enviaste anoche, dijo, su tono era increíblemente serio. La verdad, estamos conmocionados. Vamos a abordar esto en dos partes, el contrato y la situación general. Mark se encargó del contrato. Para ser claros, dijo, ese acuerdo de préstamo personal no vale ni el papel en el que está impreso. Es un ejemplo de libro de texto de influencia indebida y falta de capacidad. Usted lo firmó bajo los efectos de una medicación fuerte, inmediatamente después de un procedimiento médico invasivo, y bajo la impresión falsa de que era un requisito del seguro. Ningún tribunal respetable haría cumplir un contrato firmado bajo tal coacción. Está nulo. Puede estar tranquilo en ese frente. Sentí que un pequeño peso se levantaba. Pero era la parte más pequeña del problema. Entonces Sarah tomó la palabra. La segunda parte es mucho más grave. Lo que has descubierto sobre las finanzas de tu madre y el acuerdo de divorcio lo cambia todo. Su petición de que suspendas el tratamiento no se basa en una necesidad financiera real, sino en una asignación preferencial de fondos. Ella tiene los medios, pero elige no usarlos para tu cuidado. Continúa explicando los términos legales. Esto es abuso financiero flagrante. Pero combinado con su solicitud de que interrumpas el tratamiento que te salva la vida, y su uso de la coerción religiosa y el contrato fraudulento, estamos entrando en un territorio criminal muy serio. Ella está poniendo en peligro activamente tu vida. La llamada se volvió estratégica. Ana, la trabajadora social, habló primero. No puedes quedarte en esa casa. No es seguro. Tu bienestar emocional es crítico para tu recuperación física, y ese ambiente es activamente tóxico y peligroso. Ana había estado trabajando sin parar. Dijo, he encontrado una cama para ti en un centro de cuidados paliativos y de relevo. No te asustes por el nombre, se apresuró a añadir, no es solo para el final de la vida.
Ofrecen cuidado de relevo, que es exactamente lo que necesitas, un lugar seguro, con supervisión médica, para pacientes que se recuperan de tratamientos oncológicos pero cuyo entorno doméstico no es seguro. Te trasladaremos hoy. Hoy. Mi corazón dio un vuelco. El plan se formó rápidamente. El hospital organizaría un transporte de pacientes no urgente. Llegarían a las 3 de la tarde. El pretexto que le daríamos a mi madre sería que yo había desarrollado una complicación leve. Ana sugirió decir que mis análisis de sangre mostraban un riesgo de infección, y que el hospital quería monitorearme internamente durante unos días como precaución. Esto era plausible y no levantaría sospechas inmediatas. Los abogados me dieron instrucciones estrictas. No confrontar a mi madre, bajo ninguna circunstancia. No mencionar nada sobre los documentos legales o el divorcio. Empacar solo lo esencial. Un teléfono, un cargador, medicamentos y una muda de ropa. Lo haríamos mientras ella estuviera fuera haciendo recados por la tarde. Una vez que estuviera seguro en el centro, ellos se encargarían. Enviarían una carta de cese y desistimiento a mi madre, informándole que todas las comunicaciones sobre mi salud y finanzas debían pasar por ellos. También le informarían que cualquier intento de contactarme directamente sería visto como acoso. Pasé las siguientes horas con una ansiedad paralizante. Mi madre anunció que saldría a comprar alimentos y a recoger a mi hermana de una actividad escolar. Se iría alrededor de las 2 de la tarde. El momento era perfecto. En cuanto se fue, me levanté, temblando. Metí mi portátil, mi cargador, mis medicamentos y algo de ropa en una pequeña mochila. Revisé la oficina una vez más, solo para asegurarme de que tenía las fotos de todo. Estaba listo. A las 3 de la tarde en punto, la ambulancia de transporte de pacientes llegó. 2 técnicos muy profesionales entraron. Les expliqué brevemente la historia de la infección. Fueron amables y eficientes, me ayudaron a subir a la camilla. Justo cuando me estaban asegurando en la parte trasera del vehículo, el coche de mi madre dobló la esquina. Mi corazón se detuvo. Ella se bajó del coche, con mi hermana a su lado. Su rostro era una máscara de confusión y pánico. ¿Qué está pasando? Me dijiste que estabas descansando, gritó, corriendo hacia la ambulancia. Mi hermana se quedó paralizada en la entrada, con los ojos muy abiertos y asustada. Ana me había preparado para esto. Respiré hondo. Mis análisis de sangre salieron mal, dije, tratando de sonar débil pero tranquilo. El hospital quiere monitorearme por un par de días por riesgo de infección. No es nada, solo precaución. La expresión de mi madre cambió. Pude ver el cálculo detrás de sus ojos. No era preocupación por mi salud. Era molestia. Era un inconveniente que se interponía en sus planes. Bueno, ¿por qué no me llamaron a mí? Yo soy tu cuidadora, espetó a los técnicos. Uno de los técnicos la miró con calma. Señora, el paciente es un adulto y él mismo gestionó la llamada. Tenemos que irnos. Cerraron las puertas. A través de la pequeña ventana trasera, vi a mi madre parada en la entrada, furiosa. Y a mi hermana, que simplemente parecía triste y confundida, sin entender nada de lo que realmente estaba sucediendo. Ahora estoy aquí. Es una habitación pequeña, simple, pero limpia. Hay una enfermera a la vuelta de la esquina. Estoy lejos de ella. Por primera vez en meses, he podido respirar. El equipo legal me llamó hace una hora. La carta de cese y desistimiento ha sido enviada por correo certificado y por correo electrónico a mi madre. Su acceso a mi información médica ha sido revocado oficialmente. Estoy agotado. Físicamente, estoy en mi punto más bajo. Pero mentalmente, he ganado la primera batalla. La guerra, sin embargo, apenas comienza. Ella sabe dónde estoy. Ana tuvo que darle la ubicación por razones legales, pero no puede entrar sin mi permiso, y los abogados le han advertido que no lo intente. No sé qué pasará con mi hermana. No sé qué hará mi madre cuando lea esa carta. Pero estoy a salvo. Y tengo la verdad de mi lado. Última actualización. Ha pasado un tiempo desde mi último post. Escribo esto desde un lugar seguro, tranquilo y que no se parece en nada a la casa en la que crecí ni al centro de cuidados temporales. Esta será, espero, la última actualización que tenga que escribir sobre esta pesadilla. Lo que ha sucedido desde que llegué al centro de relevo ha sido más rápido e intenso que todo lo anterior. Primero, quiero agradecer a todas las personas que leyeron mi historia y me validaron. La claridad que me dieron, la confirmación de que no estaba loco ni reaccionando de forma exagerada, fue el arma que necesité para luchar. Me salvaron la vida. Mi madre no reaccionó bien a la carta de cese y desistimiento de mis abogados. Al día siguiente de mi traslado, ella se presentó en el centro de cuidados.
Yo había sido advertido por Ana, la trabajadora social, así que el personal estaba preparado. Yo me quedé en mi habitación, pero me contaron todo. Mi madre no llegó llorando, llegó furiosa. Exigió en la recepción ver a su hijo. El personal le informó con calma que, debido a las instrucciones en mi expediente y a la solicitud de mis representantes legales, las visitas no eran permitidas sin mi aprobación explícita. Fue entonces cuando, según los informes, ella perdió el control. Empezó a gritar en el vestíbulo, diciendo que éramos unos secuestradores, que yo estaba confundido y gravemente enfermo, que la medicación me hacía delirar y que ella, como mi madre, tenía todo el derecho de tomar decisiones por mí. Intentó usar su táctica de madre abnegada y mártir con la directora del centro. Ana y un guardia de seguridad tuvieron que intervenir. Cuando mi madre vio a Ana, la trabajadora social que me ayudó a escapar, supo que el juego había terminado. Su ira se transformó en un intento de manipulación diferente. Empezó a llorar, diciendo que todo era un terrible malentendido, que amaba a su hijo y que solo quería lo mejor para la familia. El personal se mantuvo firme. Finalmente, le pidieron que se retirara de la propiedad privada o llamarían a la policía. Se fue, gritando que yo era un desagradecido y que me arrepentiría. Verla despojada de todo su poder, ver cómo sus tácticas de manipulación se estrellaban contra un muro de profesionalismo, fue la primera vez en meses que sentí que podía respirar. El siguiente paso era mi hermana. Ella era la pieza del rompecabezas que no encajaba, la hija dorada por la que todo esto estaba sucediendo. Como era de esperar, después de que mi madre fuera expulsada del centro, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de texto de ella. Eran viciosos. Me acusaba de destruir a la familia, de avergonzar a nuestra madre y de ser un egoísta. Decía que nuestra madre estaba destrozada y que yo le había roto el corazón. Era evidente que estaba repitiendo palabra por palabra lo que nuestra madre le había dicho. Comprendí que mi madre la estaba usando como su última arma. Y también comprendí que mi hermana, a pesar de todo, era una víctima de la misma manipulación que yo. Así que tomé una decisión muy difícil. Recopilé las fotografías que había tomado, el contrato de préstamo que me hizo firmar, las cartas del abogado de mi padre detallando la infidelidad de mi madre y el abandono del amante, y, lo más importante, las copias de los extractos bancarios recientes que mostraban los pagos constantes de mi padre. Adjunté todo a un correo electrónico y se lo envié. El asunto era, la verdad. El cuerpo del mensaje fue corto. Le escribí, te quiero, pero te han mentido toda tu vida. Mamá te ha mentido. Esta es la razón por la que estoy en este centro. Esta es la verdad sobre por qué papá se fue. Y este es el dinero que ella tiene mientras me pide que muera para que tú puedas ir a la universidad. No respondas. Solo lee. Y luego decide por ti misma. No supe nada de ella durante 24 horas. El silencio fue aterrador. Al día siguiente, mi hermana se presentó en el centro. A diferencia de mi madre, ella vino sola y llamó desde el vestíbulo pidiendo permiso para verme. Yo acepté. Cuando entró en mi habitación, apenas la reconocí. Estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. No dijo hola. Se sentó en la silla junto a mi cama y me miró. Lo confronté, susurró. Le mostré los papeles. Al principio lo negó. Dijo que eran falsificaciones, que yo estaba siendo manipulado. Pero seguí presionando. Le mostré los extractos bancarios con su nombre. Finalmente, se derrumbó. Lo admitió todo. Lo del amante. Lo de que papá no nos abandonó. Lo del dinero. Mi hermana se quebró. Lloró por la vida que pensó que tenía, por la madre que creyó conocer y por el padre que le enseñaron a odiar. Y lloró por mí. Ella iba a dejarte morir, repetía una y otra vez. Ella me lo dijo. Dijo que era, el sacrificio lógico. Hablamos durante horas. Fue la conversación más honesta y dolorosa de nuestras vidas. Ella me dijo que no podía volver a esa casa. Que no podía ni mirar a nuestra madre. Pero la historia no termina ahí. Quedaba una persona. Mi equipo legal, Mark y Sarah, fueron más allá. Utilizando los documentos del divorcio, rastrearon la información de contacto actual de mi padre. Mark lo llamó primero, para explicarle la situación legal y médica, para que la noticia no viniera de un hijo enfermo al que no había visto en años. Un día después de esa llamada, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era él. La llamada fue, extraña. Surrealista. Ambos estábamos nerviosos. Su voz era más grave de lo que recordaba. Al principio, solo hubo disculpas. Hijo, no tenía idea, dijo, y su voz se quebró. No tenía idea de que estabas enfermo. Ella me dijo que ustedes estaban bien, que estaban prosperando.
Me dijo que ustedes no querían tener nada que ver conmigo, que me odiaban por haberla abandonado. Mi madre nos había aislado a ambos. Le mintió a él sobre nosotros y a nosotros sobre él. Mi padre tomó el primer avión disponible. Llegó al centro de cuidados esa misma noche. Cuando entró en mi habitación, fue como mirarme en un espejo del futuro. Estaba más viejo, con canas, pero sus ojos eran mis ojos. No hubo un abrazo dramático de película. Fue torpe, triste y abrumador. Simplemente se sentó donde mi hermana se había sentado, tomó mi mano y no la soltó. Lloró por el tiempo perdido y por el horror que yo estaba viviendo. Y me hizo una promesa. No te vas a preocupar por nada más, dijo. Solo te vas a concentrar en mejorar. Yo me encargo del resto. No volverás a esa casa. Y cumplió su palabra. Aquí estamos, unas semanas después. Estoy escribiendo esto desde un apartamento tranquilo y luminoso que mi padre alquiló a solo 10 minutos del centro oncológico. Él se está quedando conmigo. Ha asumido por completo mi cuidado, coordina con los médicos, se encarga de las finanzas y prepara comidas que realmente puedo comer. Mi tratamiento está totalmente cubierto. La carga financiera nunca fue real. Era una elección de mi madre. Ahora que el estrés de mi supervivencia financiera y el abuso emocional han desaparecido, mi cuerpo está respondiendo mejor al tratamiento. Mis médicos son, por primera vez, cautelosamente optimistas. Dicen que la reducción del estrés es un factor tan poderoso como la quimioterapia. Mi hermana está viviendo con nosotros. Ha aplazado oficialmente su ingreso a la universidad por un año. Dijo que no podía ir, sabiendo que mi vida era el precio de la entrada. Está en terapia, tratando de procesar que toda su identidad como hija adorada se construyó sobre una base de mentiras. Nuestra relación es frágil, pero estamos sanando juntos. En cuanto a mi madre, está sola. Perdió a sus 2 hijos y su fuente de ingresos en el lapso de una semana. Mi padre, furioso por décadas de engaño y alienación parental, ha puesto a sus propios abogados a revisar el acuerdo de divorcio por fraude. Ella ha intentado contactarnos, pero todos nuestros teléfonos la tienen bloqueada. Mis abogados manejan cualquier comunicación necesaria. Se ha quedado sola en esa casa, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Mi camino por delante sigue siendo largo. La leucemia no desaparece mágicamente. Pero por primera vez en mi vida, no estoy luchando solo. Gracias a todos por escucharme. Por favor, si sienten que algo está mal en su vida, hablen. Busquen ayuda. La validación que me dieron me dio el valor para hacer una pregunta, y esa pregunta salvó mi vida. Gracias.